La nube de Salesforce de Service Cloud es aquella que se encarga sobre todo de medir la reputación que tiene nuestra empresa con nuestros clientes. Ubicamos este tipo de funcionalidades como por ejemplo un call center, una web que tiene nuestra empresa, encuestas que podemos enviar para medir la satisfacción y sobre todo recopilar datos de cara a evaluar diferentes factores, ya digo, para medir la reputación de nuestra empresa con nuestros clientes. Entonces, este vídeo es el primero de una serie en el que vamos a tratar todos los conceptos necesarios para obtener la certificación de Salesforce Service Cloud Consultant. A nivel personal, esta certificación es una que llevo buscando tiempo, pero que no he conseguido ponerme a estudiar para ella. Entonces, ahora que le voy a dedicar gran parte de mi tiempo a estudiarla, voy a preparar absolutamente todas las semanas un vídeo con aquello que me dé tiempo a ver de la certificación para por lo menos hacer un breve resumen y tenerlo aquí subido para que cuando vosotros vayáis a estudiar esa certificación tengáis estos resúmenes, ¿vale? Es algo que siempre ayuda, que no he encontrado y pienso que puede aportar mi granito a la comunidad. Dicho esto, vamos a ver en qué consiste este examen, qué partes va a tener y qué vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Vamos a ir. Entrando ya en materia, ¿qué vamos a ver o qué vamos a tener dentro de esta certificación de Service Cloud Consultant? Y después de eso veremos la primera parte de todas. Entonces, ¿qué nos van a pedir en el examen? Los contenidos y cómo se desglosan son el Industry Knowledge, un 12%, que esto es sobre todo métricas generales, entender cuál es el negocio en el que te vas a especializar o con qué áreas de una empresa vas a tratar, ¿vale? ¿Qué herramientas puedes utilizar? Luego, Implementation Strategies. Esta va muy ligada sobre todo a la primera de pues las best practices, cómo va a trabajar tu equipo, qué formas tienes de organizarte, a qué cosas tienes que estar atento, etcétera, ¿vale? Esto es un poco general, que aquellas personas que hayan visto, pues por ejemplo, a nada que hayáis trabajado dentro de Salesforce y sobre todo con metodologías Agile, esta parte súper fácil. Lo siguiente, Service Cloud Solution Design. Esto va a ser sobre todo las herramientas que vamos a tener dentro de Service Cloud a nivel estándar de, oye, las mejores prácticas, etcétera, de Service Cloud, o sea, ya en específico. Luego tenemos el Knowledge Management, que esta va a ser una parte muy importante e interesante porque a pesar de que es solo un 8%, tiene un apartado específico para ella sola y además vale la pena que tengáis buena formación en esto o que le dediquéis mucha atención a esta parte porque luego se utiliza en los agentes, ¿vale? El Agentforce bebe mucho de estos artículos de conocimiento que se preparan aquí. Entonces, importante que no os va a valer solo para esta certificación. Lo siguiente, Intake and Interaction Channels. Esta sobre todo es el qué formas tenemos de comunicarnos con los clientes o qué formas tienen ellos de comunicarse con nosotros, ¿vale? Bidireccional. Lo siguiente, el Case Management. Esto va a ser core, o sea, muy importante, el núcleo de lo que va a ser nuestro trabajo en Service Cloud, ¿vale? Va a girar prácticamente todo en torno a esos casos, el cómo disponemos el flujo de trabajo, que le damos a los agentes para que trabajen en esos casos, qué herramientas les damos extra, ¿vale? Etcétera. Bueno, llegaremos a ese punto. Lo siguiente, Contact Center Analytics. Aquí todas esas estadísticas que nombrábamos, qué forma tenemos de obtenerlas, qué forma tenemos de explotarlas después, ¿vale? Pues esto va aquí integrado. Cómo disponemos de los datos para saber, entre comillas, la reputación de la empresa o para hacernos la foto de la reputación de la empresa con los clientes. Y luego, por último, con un pequeño 5%, las integraciones. Esto es importante, que toda la presentación o toda la certificación está enfocada de forma que no es necesario tener conocimientos de developer. O sea,
no hay que saber de programación para poder sacarse esta certificación y simplemente es saber que existen esas integraciones, ¿vale? Con qué sistemas externos nos vamos a poder conectar, de qué forma, pero simplemente unas pequeñas pinceladas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver nuestra primera parte, ¿vale? Ese Industry Knowledge, el 12%. ¿Qué es importante o qué conceptos vamos a tener aquí claros que dominar a la hora de presentarnos al examen? Lo primero, explicar los factores que influyen en los Key Contact Center Metrics y Key Performance Indicators, los KPIs, ¿vale? ¿Qué datos son? ¿Cómo se pueden obtener? ¿De qué forma se pueden explotar? ¿Vale? Más o menos hacernos una idea de que esto existe, ¿vale? Que lo podemos explicar y cómo van a trabajar esos administradores con esa información. Después, identificar riesgos, beneficios y desafíos de negocio al cumplir los requisitos de los clientes. Estos casos de uso, ¿vale? Te dan situaciones seguramente en las preguntas de exámenes, ya llegaremos a ese punto, pero te dan situaciones de, oye, ¿cómo puedo implementar esto? Y que tú sepas decir, pues mira, esto lo podemos implementar de esta forma o así no podemos, ¿vale? Que tengas cierto abanico de conocimientos para poder ofrecerle una solución a tu empresa. Luego, por último, dado un tipo de negocio, explicar los estándares de la industria y las capacidades generales de la organización. Sin más, que conozcas las herramientas, que te expliquen a ti el negocio y que tú seas capaces de adaptar lo que ellos tienen a Salesforce. Ok, pues teniendo en cuenta que esto es lo que nos piden dentro de Industry Knowledge, los conceptos de estudio que se ven en el Trailhead que te prepara Salesforce, porque esto me he hecho yo la presentación resumen para aquí, para el canal, para los vídeos, pero es lo que se ve en el Trailhead que te recomiendan ellos, ¿vale? Entonces, lo primero, las métricas y conocimiento general del sector, CRR. Esto sobre todo es lo que decíamos al principio pues eso, estadísticas, que si el KPI, el Key Contact Center, ¿vale? Son ese tipo de siglas, pues ahí te viene un desglose bastante grande en varios documentos de ese tipo de métricas que no sé hasta qué punto te lo preguntarán en el examen. Sí que tienes que saber de qué te está hablando tu empresa, el negocio, tu cliente, de lo que quiere, ¿vale? Tienes que ser capaz de identificarlo y eso va dentro de la certificación, pero son cosas que a lo largo del propio estudio iremos asimilando, ¿vale? O sea, por ahora nos quedamos con el KPI y el CRR, que es el Customer Retention Rate. Lo siguiente, pues te cuentan un poco beneficios de historia de Service Cloud, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando el producto, qué cosas han cambiado, etcétera, ¿vale? Simplemente a modo anecdótico probablemente, pero bueno, está interesante ver cómo ha crecido el producto y cómo evoluciona. El tercer punto, tenemos los Customer Chatbots. Aquí, obviamente, los agentes, va un poco ligado y esta es, digamos, la versión arcaica un poco de, bueno, la que te enseñan y te introducen un poco los agentes, pero sobre todo es en tema de autorresolución, ¿vale? Que haya unos caminos definidos dentro de ese bot y que el cliente sea capaz de resolver su duda sin necesidad de contactar con alguien del call center. Obviamente, cuando lleguemos a Agentforce o en el momento en el que introduzcan Agentforce, esto se potencia muchísimo más, pero por el momento esto queda fuera de la certificación de Service Cloud. Bien, luego te introducen el concepto del Web2Case, que sobre todo, bueno, esto es creado desde la comunidad de nuestra empresa, que es, digamos, el sitio web que tenemos, y nos permite, el único detalle que podríamos añadir es, bueno, se rellenan los datos, oye, tengo este problema, y se genera un caso dentro de Salesforce, ¿vale? El detalle está en que son 5.000 diarios, es un límite que remarcan en la propia documentación que luego probablemente nos pregunten en examen. Lo siguiente, tenemos aquí 3 puntos detallados que vamos a ver a continuación. El Service Cloud Channels, esto es cómo vamos a contactar nosotros con los clientes y los clientes con nosotros, ¿vale? De forma bidireccional. Que ahora tenemos una diapositiva para ello.
Después tenemos el Entitlement Management y el Entitlement Process, que esto, digamos, va todo junto. Sobre todo, el Entitlement a lo que se dedica es definir los tiempos de atención, quién debe y cómo se debe atender, ¿vale? Digamos, las maneras que va a tener nuestro equipo o los tiempos que va a tener nuestro equipo de resolución de problemas. Entonces, sabiendo esto, los Service Cloud Channels, por nombrarlos y que los sepamos, ¿vale? Va a ser por voz, de email to case, o sea, con un email nos crean un caso, el web to case, que era el que veíamos antes, que desde la web de la comunidad nos crean un caso, y luego tenemos messaging y messaging for web. Con el messaging probablemente se refiere a las redes sociales, WhatsApp o otro tipo de comunicaciones en los que podamos tener presencia con la empresa, ¿vale? Tenemos formas de redirigirlos hasta Salesforce para crear casos. Y luego el de Messaging for Web, sobre todo, hace énfasis en que es un mini chat dentro de la comunidad, ¿vale? Podemos contactar con un agente o podemos tener ahí la parte de autorresolución de casos, ¿vale? Que comentábamos al principio. En el momento en el que surge esa comunicación, si el cliente lo soluciona con algún artículo o con el Agentforce que tengamos activado, perfecto, pero si no, pues ya se nos derivará a crear un caso. El último detalle que tenemos en esta parte de Industry Knowledge es el Entitlement Process. Como anunciábamos el concepto antes, al final este proceso a lo que se dedica es, a la hora de prepararlo, es crear el milestone, que son los tiempos que va a tener nuestro equipo de resolución. Oye, pues 24 horas, 72 horas. Y dependiendo de en qué punto del caso se encuentre, ¿vale? Si ha avanzado en curso, pero han pasado las horas que tenemos. Si es una urgencia, por ejemplo, que tiene que estar resuelta en 6 horas, pues ahí tenemos la revisión del tiempo, ajustes en los estados del caso, podemos incluso derivarlo para que lo atienda algún superior, ¿vale? Aquí se pueden hacer un montón de cosas para preparar esos procesos, ¿vale? Es muy versátil, permite muchas acciones y simplemente por ahora que sepamos que esto se puede programar, se puede configurar dentro del propio Salesforce. Un detalle importante también a añadir aquí es que vamos a hacer mucho énfasis en el caso, en el objeto case, pero esto se puede transformar en un futuro y aplicar también este Entitlement Process a un objeto que se llama Work Order, que es específico del módulo de Field Service, ¿vale? Se puede configurar también, ya digo, para usar en ese objeto, pero probablemente centremos todo el curso en el objeto case. Dicho esto, cerramos por hoy esta primera parte de Industry Knowledge. Aquí termina el overview, digamos, o el resumen de esta primera parte. Y con esto nos vamos. Si habéis llegado hasta aquí, sobre todo gracias por vuestro tiempo. También pediros que si queréis que se trate algún concepto con más profundidad o hay algo que no ha quedado del todo claro, dejadlo en los comentarios, y para estar atentos a los próximos vídeos, suscribiros al canal. Dicho esto, nos vemos.